De regreso en tu espacio Sábado de Consultas y como bien decía Juliana, antes de irnos a nuestra pausa comercial, hoy tenemos una conversación súper interesante con una, bueno, yo le llamaría ya, ella es parte de nuestro staff, porque si bien es cierto, la doctora que nos acompaña en el día de hoy siempre está dispuesta a acompañarnos y a tratar a repartir sus conocimientos con cada uno de los oyentes que están en nuestro espacio. La cardióloga y arritmióloga, la doctora Catherine Merejo, bienvenida a Sábado de Consultas. Hola, muchas gracias. Qué linda, Denise, por ese cariño. Es mutuo. No, lo sé, doctora. En la tarde de hoy, Juliana, vamos a tratar un tema súper interesante y que muchas personas me han consultado a través de las redes sociales, que la dislipidemia. La dislipidemia en jóvenes. Y todo el mundo me decía dislipidemia. Wow, nunca en mi vida había escuchado el término. Bueno, le dije sintonícennos porque hoy vamos a tener al especialista y qué mejor manera de poder tratar el tema que a través de su especialista, como debe de ser, porque ese es el objetivo de nuestro espacio, mantenernos informados, llevar esos conocimientos que no tenemos, pero que sí queremos. Bienvenida, Catherine, y de entrada, ¿qué es la dislipidemia? Gracias, Juliana. Me encanta que tú hagas esa pregunta porque realmente, o sea, es un término que los pacientes no conocen, pero básicamente este término, que es la definición, sí les va a interesar y lo van a identificar. Básicamente la dislipidemia es la elevación del colesterol, el colesterol alto, lo que en la calle le dicen el colesterol alto. Básicamente, cuando tenemos colesterol alto, no, es algo típico de un paciente adulto, obeso, pero llama la atención, obviamente, cuando se trata de un paciente jovencito. Sí, así es. Doctora, antes de pasar a otra pregunta, ya que estamos hablando de la definición, cuando la buscaba en internet me encontré precisamente con lo que usted dice del colesterol alto, y también me apareció que era cuando incrementaban los triglicéridos. ¿Nos puede, por favor, explicar qué es este término? Mira, básicamente lo que sucede es que nosotros tenemos 3 tipos de colesteroles. Entonces, el triglicérido es un tipo de colesterol que tiene que ver con tu alimentación. O sea, básicamente cuando tú estás ingiriendo cualquier comida elevada en azúcar o elevada en el propio colesterol o grasosa o frita, entonces tus triglicéridos se van a elevar. Qué bueno que tocan el tema de triglicéridos, colesterol. Entonces yo quiero, doctora, que usted me explique, porque comúnmente escuchamos mucho a la gente decir, yo tengo el colesterol bueno alto y tengo el colesterol malo bajito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y lo más importante, ¿por qué se le llama un colesterol bueno y un colesterol malo? Entonces, así como explicaba que son varios tipos de colesteroles, esa es la clasificación, obviamente el malo y el bueno, popularmente. Obviamente en el área médica es el HDL, que es el high, y el LDL, que es el bajo. Entonces, ¿por qué es bueno y malo? Básicamente, cuando el colesterol es alto, no se queda incrustado en las arterias. Entonces, se le dice colesterol malo al low, porque al LDL, porque este sí se queda incrustado en las arterias. Y cuando el colesterol se queda acumulado en las arterias, es el causante de envejecimiento de las arterias y muchísimas veces del llamado infarto. Entonces, obviamente es malo, ¿verdad? Muy. Sí, y doctora, como usted dice que hay diferentes tipos de colesterol, me imagino que asimismo hay diferentes tipos de dislipidemias, ¿no? Entonces, sí, existe una dislipidemia que tiene que ver obviamente con tu consumo de colesterol, y existe algo que es más conocido específicamente en el tema de nosotros, que es la dislipidemia familiar. Básicamente tú heredas la capacidad de no procesar el colesterol de forma adecuada y por lo tanto, o sea, aunque tú tengas una dieta balanceada, tú vas a tener, cuando te hacemos las analíticas, el colesterol elevado, cualquiera de ellos. Doctora, aquí entramos un poquito más enfocado en los jóvenes. ¿Por qué se habla de la dislipidemia en jóvenes, donde se supone que generalmente el joven anda más atlético de costumbre que una persona ya de un poco mayor edad? ¿Por qué el joven se le suben los niveles de colesterol a un grado tal que hoy en día, según estudios recientes, hay muchos pacientes que están padeciendo, bueno,
Al inicio de cuando le contactábamos para su participación, justo le mandé un enlace de un periódico que justamente abordaba de que la mayoría de los pacientes dominicanos están padeciendo de hipertensión. Entonces, mira lo que sucede. Normalmente no investigamos a los pacientes jóvenes para trastornos de lípidos. ¿Por qué? Porque se supone que el joven es más activo. En los últimos 10 a 15 años vimos y observamos que existen muchos casos de pacientes jovencitos que tienen colesterol elevado, que se le produce un infarto a raíz de esta patología. Entonces se comenzó a investigar. Entonces encontramos una manifestación más clara de la dislipidemia familiar. Básicamente estamos investigando más y por lo tanto estamos encontrando más pacientes con esta alteración. Doctora, usted cuando hablaba de los tipos de dislipidemias mencionó la palabra heredar y esa es precisamente una de mis preguntas. ¿Es la dislipidemia una enfermedad que se hereda, o sea, que tiene que ver con genética? Sí, existen inclusive trastornos donde tú puedes no consumir absolutamente nada de grasa y tus colesteroles están, no es siquiera duplicados o encima, pueden ser triplicados, cuatriplicados. O sea, básicamente nosotros tenemos como un valor en el laboratorio que es como 200 o 300. Entonces, el paciente que tiene este trastorno, cuando no es tratado, entonces tiene 3,000, 4,000 de colesterol. Sí, así mismo, sí, es muy interesante. 400. Lo normal es 200 o menos de 200 o 300 o 150, entonces esa persona puede tener 3,000, 4,000, 5,000, porque es un trastorno hereditario, o sea, tu organismo, o sea, es muy interesante porque es un poquito científico, hay que entender un poquito el trasfondo. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos grasa para producir nuestras hormonas. Entonces, la hormona de tiroides, la hormona, obviamente, de las mujeres, los esteroides, la testosterona, tú la necesitas. O sea, tú también la necesitas para protegerte. O sea, tu cuerpo necesita la grasa. Entonces, cuando tú consumes esa grasa o tú la estás produciendo, entonces se dan esos valores, que son valores anormales. Entonces, eso a mí como médico me llama la atención y yo tengo que investigarte, porque obviamente si tú tienes más colesterol del que tú puedes manejar o procesar o utilizar, eso se va a ir a algún lado, ¿verdad? Importante, Así doctora. ¿Qué síntomas tiene ese paciente que, bueno, presenta? Yo estoy en shock porque de 400 a 3,000, doctora, es mucho. Estamos hablando de 2,600 por encima. Entonces, ¿qué síntomas puede tener ese paciente que tenga el colesterol alto y cómo identificarlo de una manera rápida? Porque hasta que no vaya a donde mi doctor y me indique las analíticas pertinentes, no obtengo el valor de ese LDL o ese HDL. Entonces, mira, lo más como interesante o chocante de esto es que tú no vas a tener, no necesariamente tú tienes síntomas, no necesariamente tú vas a encontrar algo en tu cuerpo, vas a sentir algo que te va a identificar, pero sí tú tienes que saber que, o sea, los chequeos preventivos son la parte más sencilla y fácil que tú vas a tener como una estrategia de defenderte. Entonces, inclusive por eso es que antes no se tenía tanta información y por eso es que llama la atención tanto en estos momentos, o sea, porque cuando comenzamos a investigar, inclusive investigamos a niños, porque esto no es una patología exclusiva de jóvenes adultos o de personas que ya son un poco más maduras. O sea, tú puedes tener pacientes jovencitos, niños de 8 o 9 años con dislipidemia. Wow. Bueno, doctora, como ya usted sabe, este programa es interactivo, así que ya vamos a empezar a recibir las llamadas y preguntas de nuestros oyentes. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. No, de regreso, doctora, inmediatamente tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Jorge Morales de San Cristóbal. Desde San Cristóbal. Adelante con su inquietud, por favor. Con la doctora, ¿verdad? Sí, claro, está al aire. Doctora, en mi caso, yo siempre me he dado colesterol alto, el total, hasta 315. Ahora está en 213, pero en ocasiones anteriores, teniendo entre 15, tenía un poquito de grasa en el hígado. Ahora, con 212, tengo grado 2. Porque ahora tengo más grasa en el hígado y menos en la sangre. Ok.
Mira, me encanta tu pregunta porque es algo que pasa mucho. Uno de los efectos colaterales de tener el colesterol elevado es eso, que se puede acumular en el hígado, pero no es necesariamente exclusivamente el colesterol. Porque si tú, por ejemplo, consumes muchos azúcares o tu alimentación no es tan balanceada, entonces también se puede ver de esa manera. Y también hay que recordar que si la persona que te hizo el estudio no es la misma persona y no tiene el estudio anterior, la clasificación o la interpretación que te pueda dar el médico en ese momento, el sonografista, puede variar. Entonces, lo interesante de tu condición, que si es como una respuesta, es tienes que mantener obviamente el colesterol controlado porque ya te lo diagnosticaron y ya estás tratado, pero también tú puedes tratar la partecita del hígado grasa con un tratamiento que se da de pastilla, que normalmente quien indica ese tratamiento es el gastroenterólogo, y él también te va a orientar en la alimentación y cómo tú lo puedes manejar. Doctora, en cuanto a la alimentación, ¿nos podría compartir de manera general algunos alimentos que usted considere que debemos evitar para reducir el riesgo de padecer dislipidemia? Entonces, todos tenemos el riesgo de padecer dislipidemia por nuestra dieta. Eso es importante como destacarlo. Lo que nosotros debemos tratar de reducir, porque no te puedo decir, prohíbe todo, porque eventualmente tú vas a actividades donde esos alimentos son parte o es lo único que hay para comer. Todos los alimentos fritos, todo lo que tenga carbohidratos en exceso, las masas, obviamente las pastas también. O sea, todo eso tiene que estar controlado. Las pastas, el pan, los refrescos, las cosas que son exclusivamente dulces, el exceso de arroz, o sea, no puedo comer arroz 3 veces al día. Sí. Ok, o 3 veces al día. Yo me interpreté 3 veces a la semana. Espérate. No se puede consumir arroz 3 veces a la semana, pero estoy diciendo como en exceso, porque inclusive que eso era algo que hablaba con Denise, la dieta del dominicano es excesiva, o sea, es un consumo elevado de carbohidratos y de grasa. O sea, comemos frito, o sea, plátano frito, comemos carne frita, queso, la pasta, el arroz. Y encima de eso le acondicionamos, doctor, un aguacate, que dicho sea de paso, es muy bueno. Sí, el colesterol bueno, eso se puede consumir. Pero en exceso también me dijeron que hace daño. Sí, porque entonces es lo mismo que como si yo tuviera un vasito y lo llenara. O sea, nosotros tenemos como una cantidad específica de colesterol que nosotros necesitamos para producir las hormonas, y en el momento que ya está por encima de lo normal, entonces se comienza a acumular porque el cuerpo lo va a procesar. Justamente ahí, doctora, me llama mucho la atención porque usted habló de un niño de 8 años con dislipidemia. Gracias, Juliana. Usted sabe que es un término que me voy a tener que adaptar, ¿verdad? Pero mientras tanto, Juliana... Yo lo tuve que repetir mucho antes Juliana hizo la tarea. Entonces, ¿cómo prevenir? Porque ya el niño tiene dislipidemia. ¿Cómo prevenir que mi hijo tenga la misma condición que yo? Porque si se habla de un niño de 8 años, imagino yo en mi ignorancia como paciente que eso es un carácter hereditario. Entonces, yo les recomiendo a los pacientes varias cosas. Si usted es un paciente que ya está siendo tratado por colesterol elevado y son valores muy excesivos o muy llamativos, que el mismo médico le dice, mire, eso me llama mucho la atención, tenemos que investigar. Ya los cardiólogos sí estamos un poquito más conscientes de esa parte de que no solamente debemos investigar al paciente adulto, sino al niño. Esa es mi primera recomendación. Si usted es un paciente que ya tiene ese diagnóstico, tiene que investigar a sus hijos. El niño per se, ya sí se le está haciendo una investigación de parte de cardiología pediátrica, o sea, ya los niños que son recién nacidos se están investigando para todas las enfermedades genéticas, y entre ellas, una de ellas es la dislipidemia. Doctora, ¿es la dislipidemia una enfermedad mortal? O sea, háblanos de la tasa de mortalidad en torno a esta enfermedad. Entonces, va a depender un poco de si es tratada y diagnosticada. ¿Por qué? Porque per se, tú tener el colesterol elevado no es que te va a matar. O sea, porque cuando tú me dices la mortalidad por este diagnóstico, es, ¿qué chance yo tengo de morir por esto? Entonces, es más los efectos colaterales de tú no trabajarlo, que lo hablamos al inicio. Si yo tengo dislipidemia, no sé, mis arterias se van a obstruir, a mí me puede dar un infarto, obviamente, pero eso es un proceso de años. O sea, no es que hoy tengo el colesterol elevado, ya mañana tengo que ir a la emergencia porque me tengo que hacer un cateterismo. O sea, es un proceso que si tú ves que está ahí, lo puedes trabajar.
Doctora, una dislipidemia, aprendí, ¿viste, Juliana? Ujú. Una dislipidemia no tratada, aparte de lo que es un cateterismo, ¿qué otra contradicción tendría? Entonces tenemos el envejecimiento temprano de las arterias, también nos puede dar, por ejemplo, el acúmulo en las arterias del cuello, darnos un derrame cerebral, también puede acumularse a nivel del hígado, también puede causarnos otros trastornos, porque obviamente también las grasas son procesadas en el páncreas, entonces tanto el hígado como el páncreas están sobretrabajando y podemos tener pancreatitis, no vamos a desarrollar hepatitis, obviamente, pero vamos a desarrollar hígado graso y la poca, o sea, el hígado va a trabajar menos de lo normal y eso también nos va a traer otras complicaciones. Justo entramos en un tema que usted hace una, vamos a decirle trilogía, que es hígado, páncreas y entonces intestinos. Para nadie es un secreto que cuando una persona tiene el padecimiento de hiperglicemia, que es la azúcar alta, generalmente se le afecta lo que es el riñón, pero también produce lo que es el hígado graso. Puede considerarse un paciente con hígado graso o un paciente contraindicado o con posibilidad de padecer dislipidemia. Repíteme la pregunta. O sea, yo, Dios no quiera, un paciente con hígado graso, tengo el hígado graso, ya esa condición de hígado graso me podría provocar la dislipidemia. No, porque es el contrario. O sea, la dislipidemia es lo que te puede causar el hígado graso. Sí, es la Y dislipidemia. en el caso, por ejemplo, de las personas que son diabéticas, que generalmente se le ve afectado Entonces tema tiene del... que ver que el azúcar se convierte en grasa. O sea, por eso que nos ponemos gorditos, ¿verdad? Porque tú ves que no es que tú comes... Llenitos de amor, doctor. Pues llenito de amor, vamos a decirle así, para ponerle más cariñoso. Pero, o sea, la obesidad viene a raíz del consumo de carbohidratos, porque esa es nuestra molécula de energía inmediata. Cuando tenemos ya más de lo que necesitamos, lo acumulamos en forma de grasa. Por eso es que el paciente que es diabético, que no hace la dieta de los diabéticos, cuando lo investigan, entonces nosotros vemos que el hígado ha sido transformado, o sea, sus células que son hepáticas, ¿verdad?, fueron transformadas en células grasosas y ya no nos sirve. Ese es el peligro del hígado graso. O sea, las células cambian y esa grasa no funciona para hacer la función del hígado. Doctora, ¿cuál es el proceso de medicación? O sea, ¿cómo se trata un paciente que tiene dislipidemia? ¿Cada cuánto tiene que asistir a un médico? O sea, ¿qué proceso debe de seguir este paciente? Entonces, básicamente el tratamiento es bastante sencillo. Son unas pastillas normalmente conocidas como estatinas. También existen otros métodos, los hipoglicemiantes, que van a disminuir el azúcar. También un tratamiento que se llama ezetimibe, que básicamente lo que hace es que tú no absorbas tanta grasa a nivel intestinal, porque la grasa se absorbe a nivel intestinal. Entonces, básicamente ese tratamiento y un seguimiento de 3 en 3 meses de esta condición. Obviamente, si tus niveles son muy altos, como el ejemplo que di al inicio, entonces ya investigamos un poquito el trastorno genético y tratamos más agresivamente con las mismas pastillas, pero con un valor de la pastilla un poquito más alto. Bueno, doctora, ya ha llegado el tiempo de concluir, pero no sin antes darle las gracias por acompañarnos. Aprendimos muchísimo y de hecho nos quedamos con algunas preguntas, entonces nos gustaría que nos comparta sus redes sociales. Pero antes, doctora y Juliana, hay un contacto acá que no podemos dejar, porque siempre son prioridad quienes nos escuchan. Adelante con su inquietud. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, de aquí de Santo Domingo, Miguel le habla. Gracias, Miguel. Adelante. Sobre, ya que hablaron de los alimentos, las bebidas alcohólicas, entrando en lo que es cerveza, ron y whisky, cosas así, producen su grasa en el hígado. Sí, mi querido. Gracias por preguntar eso. Es bien interesante porque somos un pueblo que consume muchas bebidas alcohólicas. Pueblo feliz. Sí, un pueblo feliz y lleno de amor, ¿verdad? Entonces, sí, porque mire lo que pasa. Las bebidas alcohólicas y también las gaseosas son una de las fuentes más altas de carbohidratos. Entonces, no es per se el alimento principal que va a causar la dislipidemia, pero sí contribuye. Y contribuye más al desarrollo de diabetes que dislipidemia per se, así que como que va de la mano. Si usted siente que está en riesgo, entonces consuma un poquito menos de esas bebidas.
Perfecto. Ok, bueno, ya saben, los que les gusta mucho consumir alcohol, ya escucharon a la doctora. Doctora, ahora sí, para concluir, ya no tenemos más llamadas. ¿Nos puede compartir, por favor, sus redes sociales, sus contactos? Claro, entonces me pueden contactar por Instagram a doctora, acortado, ¿verdad? .merejo, y también pueden contactarme en el centro donde hacemos consulta, que es aquí en Naco, en HS Medical Center. Entonces ahí estamos a las órdenes. Bueno, gracias doctora y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Aquí concluimos este segmento de Sábado de Consultas. No se pierdan el próximo, que como siempre también le traeremos un contenido de calidad. No sin antes recordarle a la población que fue anunciada una onda tropical y una vaguada que nos estará afectando durante toda la semana, el fin de semana, y que esto, aunque mantendrá las temperaturas calurosas, también es necesario hidratarse, y aquí me voy a llevar del consejo de la doctora Merejo, con agua, nuestro líquido, preferiblemente agua. Ahora, el que quiera hacerlo con una cerveza sabe que tiene que tomar los niveles propios por el tema que acabamos de tratar. Recordarle, Juliana, que nos pueden sintonizar también en nuestro canal de YouTube, Sol FM, y a nosotras nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales para entonces pueden escribirnos en mensaje directo y sí, las inquietudes, las preguntas. Y si desean que abordemos con un especialista en especial, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así es. Hemos llegado al final de este sábado de consultas. Ahora sí. Pero como cada sábado, reiterarle el compromiso del próximo sintonizarnos de 1 a 2 de la tarde a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Hasta el próximo sábado, Juliana. Bye, Denisa, bye a todos nuestros oyentes.